Bienvenidos a este nuevo podcast de Exprésate, una aventura de autoconocimiento y autosanación. Yo soy Gaby Telles y amigos, hoy les tengo un súper programazo porque hoy vamos a hablar de la diferencia entre vivir en la tercera dimensión y pasar a la 5D. Como ustedes saben, esto ya está de súper moda. Hoy mi invitado especial, Mauricio López Quirarte, nos va a explicar exactamente qué es esto de la 3D y cómo identificar y cómo pasar a la 5D y de qué se trata. Así es que no te muevas y te recuerdo que me encuentro en mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como expresate.gabitelles. Suscríbete, dale click a la campanita, comenta y ahora sí, en este momento, comenzamos. Somos una dualidad, luz y obscuridad. La obscuridad es nuestra prisión. Son esos egos que nos manejan como marionetas y que nos mantienen en el sufrimiento. La luz es la que nos permite ver quiénes somos en realidad y cómo podemos vivir en armonía con el universo. Descubre tu verdadero ser. Exprésate. Una aventura de autoconocimiento. Bien, Mau, pues bienvenido a este podcast de Exprésate. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Gracias a ti, Gaby. Y amigos, como ya les decía, hoy vamos a hablar de cómo podemos identificar si estamos en la tercera dimensión o estamos en la quinta dimensión, porque como ustedes saben, este tema ya está de súper moda en redes sociales. Hay muchas personas, hay gurús, ¿no? Especialistas hablando del tema, que el planeta está cambiando de dimensión, y entonces hoy por eso tenemos aquí a Mauricio para que nos explique qué rayos es esto de cambiar de dimensión y cómo lo podemos vivir y pues aclarar muchas dudas, ¿no? Gracias, Gaby. Adelante. Bueno, sí, como bien dices tú, fíjate que cada vez oímos más hablar de esto de la tercera dimensión y la quinta dimensión, y creo que a veces no se tiene claro qué significa esto, pero aparte, pues, lo que yo te pueda comentar aquí tiene que ver con mi propio proceso y mi propio entender y comprender eso. Claro. ¿No? O sea, no puedo decir yo tengo la verdad absoluta de esto, pero lo que puedo observar es que cuando interactúo con otras personas que tienen sus puntos de vista o veo o escucho a otras personas, me doy cuenta que hay muchos puntos de coincidencia. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo interesante. ¿Cómo puedes tú estar experimentando y vivenciando un proceso y resulta que ese proceso en cómo lo estás viviendo otras personas coinciden en cómo lo vives? Sí, está interesante. Eso está muy interesante porque entonces te das cuenta que no estás tan loco como piensas, ¿no? Sí. porque parte de esto de transitar de la 3D a la 5D te genera procesos de cambios muy fuertes, y entonces dices, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y puedes llegar a pensar, decir, ¿en verdad es sano lo que estoy pensando o son puras tonterías? O sea, sí te planteas esas cosas, ¿no? Pero cuando escuchas a los otros dices, creo que no soy el único loco que hay aquí. Okay. Entonces, bueno, eso es interesante. Esto me encanta. Entonces hay que recalcar, esto que estamos diciendo no es la verdad absoluta del universo, tiene que ver con parte de nuestro proceso que estamos viviendo y lo vamos a compartir, y si te resuena y te ayuda pues a tener una mejor vida, estar en una mejor vibración, pues adelante, ¿no? Toma esta información y aplícala, y si no, pues suéltala, exacto. Exacto. Otro elemento creo importante en esto es comprender que todo ser humano va a tener, digamos, una capacidad para comprender y entender estos procesos en razón de su estado consciencial. O sea, no puede una persona, vamos a ponerlo, que es muy egoísta, muy egoísta, poder tener una apertura consciencial como para poder comprender esto. Claro. Si esa persona disminuye sus niveles de egoísmo, se vuelve más, vamos a decir, más altruista, más amorosa, entre comillas, digamos que tiene más apertura consciencial y entonces vibra más con esta información. Eso es importante. Entonces, si quieres, ya partiendo de estas dos cosas básicas, empezamos a hablar un poco de esto de la 3D y de la 5D. 3D y 5D. Bueno, y yo creo que lo principal, Mau, es plantarnos en entender qué es la 3D, para que después podamos entender a qué se refieren con la quinta dimensión. Bueno, de entrada, si estamos hablando de una tercera dimensión, entonces
hay otras dimensiones, ¿verdad? Depende de cada vertiente de conocimiento, te va a decir, pues son tantas, ¿no? Por ejemplo, la Cábala te dice que son 11 dimensiones, ¿verdad? Y que coinciden con la teoría de cuerdas que dicen que hay 11 dimensiones, por ejemplo. Entonces, no vamos aquí a hablar de cada dimensión, sino vamos a hablar entonces que esa 3D, digamos que es una dimensión que venimos a experimentar y a vivenciar. O sea, que está hecha esta dimensión y esta realidad que estamos experimentando desde una lógica de diseño. Yo mucho de lo que comento sobre esto es que estamos metidos en un juego de diseño. Y cuando digo que estamos metidos en un juego de diseño, me refiero a que hay una inteligencia superior que lo diseñó. O sea, no estamos en un mundo o en una realidad que salió producto del caos o del azar. Como lo manejan algunas teorías. Como muchas teorías lo manejan, y que entonces, ¡pum!, de repente llegamos a este estado evolutivo. Eso desde mi punto de vista, es un absurdo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el juego tiene mucha inteligencia. Cuando tú analizas el juego, ves sus reglas, ves cómo estamos metidos todos en una misma mecánica de juego, etc., te empiezas a dar cuenta que tiene una gran inteligencia atrás. Que tiene mecanismos de autorregulación, que tiene mecanismos pedagógicos muy importantes, como bien dices tú, que tiene mecanismos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sale? Entonces esa 3D, me gusta explicarla en estos términos. Nosotros venimos iniciando lo que le llaman la era de Acuario. ¿Qué quiere decir con eso de iniciando? Quiere decir que hubo una era antes que terminó, que fue la era de Piscis. Y con esa era de Piscis se concluyó un ciclo galáctico de 25.920 años. ¿Sale? En donde nuestro sistema le dio vuelta. Nuestro sistema solar le da la vuelta completa a la galaxia. Así como la Tierra le da la vuelta al Sol. ¿Sale? ¿Cuánto se tarda la Tierra? 365 días en darle la vuelta al Sol. O sea, tiene un movimiento de rotación y tiene un movimiento de traslación, o sea, va haciendo esto. En una órbita, ¿no? El Sol, la Tierra. Y se dice que hay un año bisiesto, entonces en ese año bisiesto, un día más, o sea, 366 días. Bueno, ese es de ejemplo aquí a nivel de la Tierra con respecto al Sol. Pero así como hace eso la Tierra con respecto al Sol, el Sol y nuestro sistema hace lo mismo, va haciendo ese movimiento de traslación en torno a la galaxia, ¿no? O sea, cualquiera que vea una galaxia vea cómo va haciendo este movimiento la galaxia. Sí, entonces dura ese tiempo 920 años. 920 años. Y esto sucedió, o sea, el fin de esta vuelta, dicen que terminó en el 2012. Exacto. Por eso es que todo el mundo decía, ya se va a acabar el mundo, ¿no? Exacto. Había esa profecía maya de se va a acabar el mundo, ¿no? Y en realidad no se refería a que se acabara el mundo, sino que acababa ese ciclo. Wow. ¿Sale? Y entonces en unas vertientes de conocimiento hacen una división de esos ciclos de 25.920 años. Se dice que está dividido en eras de 2.160 años. 2.160 años. Entonces tenemos las eras correspondientes a los signos zodiacales. Y yo me gusta comentar esto. Ustedes pónganse a investigar y dense cuenta cómo a la era de Cristo la identificaban con un pez, que es Piscis. Y váyanse atrasito de la era de Cristo y van a encontrarse en los vestigios de las civilizaciones, van a encontrarse que adoraban mucho a los carneros. Era la era de Aries. Y si se van más atrás y buscan ruinas arqueológicas de más atrás, resulta que adoraban al toro. Era la era de Tauro. Wow. ¿Sí me explico? Y así, entonces, recuerden que estamos hablando de eras enormes de 2.160 años. ¿Va?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada era se corresponde a un signo del zodiaco. Y entonces terminamos la de Acuario, No, la de Piscis. Piscis, y ahora entramos... Estamos entrando a la de Acuario. Okay. Pero se corresponde a un nuevo ciclo galáctico. Ya cerramos ese ciclo galáctico. Y entonces me gusta comentar que en eso de la 3D, digamos que ese ciclo galáctico comprendía varios aspectos dentro de ese ciclo. Como es un juego de diseño, es una realidad virtual, es un gran simulador, ¿va? Digamos que las almas decidimos estar experimentando procesos de reencarnación a través de esas eras, para tener un aprendizaje. Y esos procesos de reencarnación consistían en venir a vivir un tipo de software, un tipo de paquetería cósmica, universal, de programas, ¿sale? Dentro de esos programas, primero podemos mencionar las famosas leyes herméticas. O sea, estamos bajo unas fuerzas cósmicas, bajo unas fuerzas universales que gobiernan el juego. Y entonces este juego se autorregula con esas leyes. Entonces, como todos estamos sometidos a esas fuerzas cósmicas, entonces no hay manera de evadirlas. Y entonces nos hace necesariamente que esté regulado el juego a través de esas fuerzas cósmicas. En este caso las voy a mencionar rápido. Es la ley del mentalismo, todo es mente. La ley de causa y efecto, todo tiene una causa y tiene una consecuencia. Una consecuencia, un efecto. La ley de correspondencia, que es la causa se corresponde al efecto y el efecto se corresponde a la causa, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. La ley de polaridad, que vivimos un mundo dual, donde venimos a experimentar cosas duales. Claro, blanco, negro. El frío, el calor, adentro, afuera. Bueno, malo. Exacto, todas esas cosas. La ley de vibración, que es todo tiene una vibración, todo está moviéndose y tiene vibración. La ley de el ritmo, todo tiene ciclos, todo se comporta como un ir y venir, como si fueran las olas del mar. Y la ley o el principio de generación. O sea, todo tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino, y gracias a que tiene ese aspecto masculino y femenino se generan una tercera energía. Claro. ¿Sale? Sí, es como si habláramos de la parte sexual en donde se une el hombre y la mujer, masculino, femenino, y entonces hacen creaciones. Exacto, entonces pueden tener un hijo. O el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, y gracias a que tengo esos dos cerebros puedo crear pensamientos. ¿Va? Entonces, bueno, esas son parte de esas fuerzas cósmicas que en otras que luego las vas a ver expresadas como la ley de la atracción, como la ley de afinidad, etc. O sea, son estas mismas fuerzas, pero les ponen distintos nombres para tratar, digamos, de abarcarlas, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en parte ese software, ¿va? Entonces, lo que nos dice la 3D es que ese software está en operación todo ese ciclo y que nos encontramos un momento donde ese software está siendo modificado, ¿va? O sea, entrar a la 5D implica que ya no vas a operar con la misma lógica de ese software. ¿Esas leyes ya no van a operar? Vamos a ponerlo así. No sé si en su totalidad no, pero como en la 5D trasciendes el miedo y trasciendes el ego, ya no necesitas que estas fuerzas autorregulatorias te controlen. Claro. ¿Sale? Claro. Sino ya no las necesitas porque estás en un estado conciencial superior. Bueno, pero aquí quiero hacer una pausa y hay que aclarar, ¿no? Para entenderlo. ¿Qué es vivir en la 3D? Exacto. ¿No?
Vivir en la 3D me imagino que es vivir en el aspecto físico, rodeados porque nosotros venimos a este plano con un paquete, como tú me lo dices. O sea, venimos con egos y a lo largo de la vida vamos metiéndole a ese paquete miedos, traumas, creencias, apegos, etcétera, ¿no? Exacto, o sea, como parte del juego, es que a cada uno de nosotros cuando venimos a hacer esas reencarnaciones o esas encarnaciones, se nos entrega un traje biológico de alta inteligencia. Sí, que es este cuerpo. Que es este cuerpo, ¿no? Se nos dice, mira, te voy a entregar este vehículo de experienciación. Y este vehículo de experienciación lo vas a vivir, tiene una programación. O sea, ese traje va a durar desde que lo conciba papá y mamá. Va a empezar ese proceso de formación. Sí. Y tú a cierto momento de la formación de ese cigoto vas a bajar y vas a empezar a experimentar esa biología. Este traje. Exacto, pero ese traje está programado para que dure un cierto tiempo. Claro, pero quiero decir algo. Está programado para que dure un cierto tiempo, pero normalmente nosotros hacemos que dure menos o que dure más. O bueno, no, más bien, ya está el tiempo. Lo que hacemos es que dure menos. Exacto, ¿no? Ya está determinado para que dure tanto y entonces de nosotros depende si le acortamos la vida a ese traje o no. Sí, si no lo fregamos. Es como si traigo un carro y nunca le hago servicio, no le pongo gasolina. Si le pongo en vez de gasolina buena, le meto pura cochinada, exacto, ¿no? Hasta se dice que algunas personas que son muy jóvenes y andan ya muy maltrechas dicen... Parece que no te le echaste, corrieron, ¿no? Parece que te corrieron sin aceite, hasta ahí esa broma, en paralelismo a lo del carro. Entonces efectivamente es un vehículo inteligente, ¿no? Es un vehículo inteligente. Y entonces ese vehículo inteligente, aparte de lo que estamos diciendo, tiene un mandato divino, que es la homeostasis. O sea, la capacidad de autorregulación que tiene el cuerpo para mantenerse en equilibrio. Okay. Entonces fíjense en cómo hay fuerzas superiores a nosotros que autorregulan el universo, que autorregulan nuestro cuerpo. Wow. Para que vean la inteligencia que tiene el juego. ¿Vale? Y entonces ese cuerpo que se nos da viene acompañado o es como una matrushka, tiene otros cuerpos. Está ese cuerpo físico, está un cuerpo menos denso que es el cuerpo emocional. Menos denso que es el cuerpo mental, menos denso que que es el cuerpo almático, y el que vive la experiencia es el espíritu. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros venimos a experimentar la materia o la llamada materia, porque en realidad cuando vemos un microscopio de alto poder vemos que todo es energía. Sí, solo que lo que está muy denso, lo que es materia, es una energía muy lenta, ¿no? Exacto. Por eso está tan densificada. Está en baja vibración, vamos a ponerlo así, y nuestro cerebro tiene la capacidad de interpretar ese entrelazamiento molecular y de partículas que hay, como por ejemplo una mesa, como por ejemplo una tele, o sea, lo vemos sólido y lo vemos con forma. Y con peso. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que junto a estos cuerpos se nos da, que son cuerpos de vivenciación, para que pensemos, para que sintamos, para que podamos percibir la realidad a través de los sentidos y podamos, por ejemplo, disfrutar un café, disfrutar una dona o un buen manjar, o poder tener intimidad con una persona que amemos. Eso es gracias a todos estos cuerpos, podemos tener esta experiencia. Cuando nosotros no tenemos estos cuerpos, pues estamos muertos, que en realidad estamos más vivos. O sea, en los planos superiores estamos más vivos que aquí. De hecho. En el sentido de que somos más conscientes de lo que somos. Claro. ¿Sale? Y aquí venimos a tener esta experiencia con estos cuerpos que al final de cuentas son espectaculares y que nos dejan tener experiencias brutales. ¿Verdad? Yo bromeo mucho con esto. Como el espíritu es un ente inmortal, es una creación divina, entonces no muere. Entonces, ¿cómo le haces tú para poder matar a un espíritu? Pues no puedes. No lo puedes hacer, a menos que le hagas un juego virtual, lo hagas que entre ese juego, que se olvide que es espíritu
y ahí que sufra la muerte. Wow, está muy loco. De hecho, no sé si ustedes lo han visto en redes sociales, pero ya vienen muchas teorías y mucha gente que nos viene a decir el simulador y el juego es real y me da toda la lógica que tú dices. O sea, si somos espíritu, ¿cómo vamos a morir? Exacto. Tenemos que entrar a este juego. O sea, cuando tú te mueres, en realidad te das cuenta que era un juego. ¿Sale? Entonces, ¿qué nos dice eso? Disfrutemos la vida. A ver, para poder nosotros diferenciar cómo pasar a la 5D o cómo podemos pasar este proceso, primero tenemos que entender el por qué hay personas que están muy inmersas en la 3D. Bueno, de eso se trata el juego. Que olvidemos que soy ese espíritu poderoso, inmortal, y me meta este pequeño cuerpo transitorio, ¿sale? Efímero, que va a morir y a ser un personaje. Entonces, dentro del software se me entrega un paquete, ¿sale? ¿Qué paquete es? Primero, un conjunto de programaciones. Ya hemos dicho aquí. Traumas, creencias, heridas. Así es, pero las programaciones, primero estas. Las programaciones del transgeneracional. Ay, sí, las heredadas de papá y mamá y los ancestros. Las del proyecto sentido, las que vivimos cuando estamos dentro de la pancita de mamá. Y los 7 primeros años de vida, que es la época contemporánea. Durante todas estas programaciones nos dicen que vamos a ser programados por vivencias, experiencias que tuvieron ancestros, que ahora las tenemos en nuestra carne y en nuestros huesos, o sea, nuestra formación genética, ¿vale? Y que ahora es parte integrada a nuestro sistema como programaciones. O sea, puedo vivir situaciones como la abuela lo vivió, como el abuelo, etc. De cualquier tipo. Situaciones de pareja, situaciones económicas, etc. Entonces, primero se nos da ese paquete. Luego se nos da otro paquete. Un paquete de proclividades. O sea, voy a ser proclive a la gula. Voy a ser proclive a ser codicioso, a ser iracundo, a ser envidioso, etc. Entonces, se nos da una combinación de proclividades dentro de ese paquete. ¿Qué otro paquete se nos da? Una conciencia negativa que nos acompaña, llamada ego o llamada Satán. Satán es el adversario, no es como nos lo pintan, un ente rojo con una colita que acaba en punta y cuernitos. Toda esa tontería. El Satán es el ego, y el ego es una fuerza conciencial negativa que nos está empujando nos constantemente. Genera resistencia. Tenemos que resistirnos al ego. Bueno, sí. Ese es el trabajo. Pero el ego lo que va a tratar de hacer es siempre que nosotros pensemos solamente en nosotros y que transgredamos al otro, al prójimo. ¿Cómo qué? Pues robando, matando, asesinando, violando, cometiendo infidelidades, deslealtades, etc. Egoísmo. O sea, actuar con egoísmo es, pienso en mí, nada más en mí, y no pienso en los demás. Y todo el tiempo en mí. Exacto. Y entonces no importa cómo obtenga las cosas, el tema es que yo obtenga lo que quiero y no me importa si el otro sufre. Claro. Eso sería a grandes rasgos lo que significaría el ego. Mira, y esto me hace pensar que estamos en un momento en la humanidad en la que se puede notar muy, muy, muy fuerte esto que estás diciendo tú, ¿no? Por un lado, hay personas que están muy inmersas en el egoísmo, pero a todo lo que da. O sea, están completamente en la 3D y en el ego. Así es. Es como, no me importa lo que pase, incluso puedo crear hasta una guerra o enfermedad, pero con tal de yo lograr salirme con la mía. Y por otro lado, también se está dividiendo ya esto porque hay gente que dice, no, yo ya me quiero ir al otro polo. Así es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que aparte se nos dan otros elementos dentro de eso, dentro de esas fuerzas con las que tenemos que trabajar, que vendrían siendo dentro del vientre de la mamá y en los primeros años de vida, las heridas de la infancia famosas. O sea, el abandono, el rechazo, la injusticia, la traición y la humillación. Sí. Que tú bien las conoces y tú... Y fíjense, lo que dice Mau está muy padre porque dice, son los primeros 7 años de vida. Y yo siempre lo digo, ¿por qué los primeros 7? Porque cuando estás en ese periodo de edad, tus ondas cerebrales son muy lentas, vives en el mundo del subconsciente, de la fantasía, y entonces todo lo que vives a tu alrededor, todo lo que está sucediendo,
se te mete inmediatamente como una programación, o sea, subconsciente. Exacto. Y tú no lo ves, o sea, no lo descifras de manera Racional, consciente, intelectual. racional, sino que una situación tú la puedes vivir como caótica, como traumática, como mala, cuando en realidad no lo era, ¿no? Entonces, Así es. por eso estos 7 años son clave. Exacto, son clave para la formación de un niño. Ujú. Entonces, esas heridas, digamos, que son parte del diseño del juego, porque todo ser humano van a ver ustedes que van a tener heridas, combinación de estas heridas, o una muy fuerte y otras más débiles, pero vamos a tener una combinación de heridas en este sentido. ¿Qué otras cosas venimos a trabajar? Temas como la sombra que habla Jung, ¿no? Ajá, claro. Entonces, que son nuestros miedos, nuestros aspectos negativos en nosotros, ¿no? Etcétera. Uh-huh. ¿Qué otras cosas están como parte de eso que vinimos a jugar con eso? Las fuerzas cósmicas astrales que están o que nos impregnan cuando nosotros nacemos. Uh-huh. Que son fuerzas tanto positivas como negativas, nos van a facilitar unas cosas y nos van a hacer que hagamos trabajo con respecto a otras. Okay. ¿Qué otras cosas? Lo que nos enseña la sociedad, ¿no? Ahora también es el paquete de todo lo que nos rodea. Exacto. Estas vivencias están diseñadas para vivir en ciertas culturas, en cierta época, claro. en cierto país, en cierta familia. Entonces vamos a vivir bajo la lógica de ciertos aspectos culturales, bajo ciertos aspectos de convencionalismos sociales, etcétera. Religiosos. Económicos, políticos, sociales, etcétera. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace? Que la persona esté acotada en su comportamiento, por eso es convencionalismo, porque es yo quiero ser de una manera y socialmente, familiarmente, soy acotado y no soy lo que soy. Uh-huh. ¿Sale? Eso es lo que pasa un poco con esas fuerzas. ¿Qué más? También se nos dota de arquetipos. ¿Qué es eso? Una serie de fuerzas del inconsciente que están determinando también el comportamiento social general. Uh-huh. Pero podemos poner arquetipos como el protohombre, vamos a decirlo ahí, o la protomujer. O sea, un arquetipo de hacia dónde nos dirigimos como seres humanos, como propósito elevado. Uh-huh. También esa fuerza está dentro de nosotros. Okay. Nada más que como no la conocemos, no nos dirigimos hacia ella. Esto lo explican muy bien en lo que le llaman el viaje del héroe, okay. ¿No? Que es precisamente que empieces un camino iniciático hacia ese lugar. Uh-huh. ¿Qué otras cosas? ¡Ay, no manches, Mao, ya! ¿Qué otras? O sea, ¿todavía más? ¿Qué otras cosas? También se nos dotan de un cuerpo con ciertas características, con cierta belleza o no belleza, con ciertas limitaciones, porque venimos a experimentar eso también. Okay. Yo me puedo hacer un personaje donde yo soy un tipo todo arrugado, viejito, no muy agraciado, sin embargo internamente muy poderoso, uh-huh. espiritualmente y muy poderoso de conocimiento. Pero yo me hice ese personaje para experimentar y vivir eso. Uh-huh. O por ejemplo un minusválido. Uh-huh. Claro, ellos vienen a vivir esa experiencia. Vienen a tener esa experiencia. O una mujer muy guapa y despampanante, también viene a vivir esa experiencia. Y entonces eso es parte del juego. Ese personaje me da ventajas o no me da ventajas para jugar el juego de cierta manera. De hecho, se dice que nosotros ya experimentamos muchas realidades. O sea, como hubo una vida en donde experimentamos, por ejemplo, no tener un brazo o piernas, o en otro fuimos asesinos, o sea, fuimos lo peor porque de alguna manera teníamos que conocer la parte negativa, así ¿no? Es. O sea, aquí venimos a experimentarlo todo y hemos sido de todo. Así esa es. O sea, la idea es que en ese ciclo galáctico de los 25.920 años, tú vayas experimentando distintas cosas. ¿Para qué? Para que tengas un desarrollo evolutivo y conciencial. Déjame terminar el último aspecto, okay. Y hay más, pero bueno, si no nos vamos a seguir. Se nos dan dones y talentos. Okay. Aparte de todo este paquete. Oye, ya hay algo bonito. ¿Sabe? O sea, se nos dota de una capacidad intelectual, se nos dota de estos cuerpos, se nos dota de ciertas habilidades, se nos dota de dones y talentos. ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay entre un don y qué diferencia hay entre un talento?
Talento, por ejemplo, si soy un músico y toco un instrumento y tengo mucha habilidad para tocar ese instrumento, soy talentoso. Wow. Musicalmente. Soy talentoso artísticamente, etc. Entonces, esos son talentos. ¿Qué son dones? Tengo ciertas capacidades de clariaudiencia, de clarividencia, etc. Telepatía. Tengo telepatía, o tengo grandes poderes, tengo sueños lúcidos y premonitorios, tengo ¿cómo se llama? Soy muy sensible y veo el aura de las personas, etc. Okay. O, por ejemplo, tengo capacidades de sanación con la gente. Bueno, ¿y a todos se nos dan dones o solo a algunos? A todos. Porque, por ejemplo, yo he sabido de personas que dicen, pues yo no hago nada, ¿no? No tengo ningún don. Sí, ¿por qué? Porque el tema, ¿cuál es? Uno tiene que venir a trabajar en sí mismo. Y entonces, si tú eres muy egoísta, difícilmente te vas a ver esos dones. Ok, si estás muy inmerso en el ego. Porque estás muy inmerso en el ego, entonces esos dones están ocultos y no los vas a poder ver. Muy inmerso en la 3D. Exacto. En este mundo que es material. Exactamente, ¿no? exactamente. Entonces, digamos que la gente que empieza a poder reconocer esos dones, sobre todo es gente que ya está un poquito más ya trabajada, ha trabajado su ego, sus miedos. Pero todos los tenemos. Okay. ¿Va? Todos tenemos capacidades, etc. Bueno, ese es el paquete, ese paquete que trabajaba en el software, ¿sale? Del 3D. Entonces, digamos que está llegando a su conclusión hasta cierto punto. Okay. ¿Va? Porque entonces la 3D significaba venir a experimentar la materia a través de un cuerpo humano que, si ven, no tiene garras, ¿sale? Que no es tan hábil como lo puede ser un felino o animales que vemos en la naturaleza, o no puede volar tan alto como un águila, etc. Entonces, el software implicaba vivir las limitaciones de la materia. O sea, tener hambre, tener necesidad de respirar, tener necesidad de comer, tener necesidad de tener, estar arropado, de tener abrigo, de tener un techo donde poderme proteger, compañía, amor, exacto, etc. Todo eso. Y en la interacción con los demás aprender, ¿va? Entonces, veníamos a experimentar la materia y sus limitaciones, venimos a experimentar el deseo y el anhelo, venimos a experimentar el amor, venimos a experimentar sobre todo las emociones. O sea, uno de los aspectos nucleares del juego es la emoción. Uno de los aspectos nucleares del juego es el ego. Okay. ¿Ah? Entonces, la 3D significaba estar precisamente haciendo resistencia al ego, trabajar con el ego, trabajar con uno mismo, el famoso tikkun cabalístico, ¿sale? Y trabajar uno en sus heridas y trabajar en sus miedos, considerando al miedo el padre de todas las cuestiones, como la angustia, la envidia, el odio, etc. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Los que elegimos vivir en este momento tan importante, en realidad venimos a hacer una vida donde venimos a tratar de trascender eso, a tratar de trascender ese software. ¿Para qué? Para trascender a la 5D. Pero es un reto, ¿eh? Porque como ya lo mencionamos antes, tenemos todo en contra. Pues no es que tengas todo en contra, a ver, no tienes todo en contra. Tenemos primero un espíritu poderoso que somos nosotros. Pero no lo sabemos, ese es el problema. Ese es el tema. Entonces, una de las claves para este tema, para poder trascender a la 3D, es reconocer que eres un espíritu poderoso, que estás metido dentro de un cuerpecito. Sí. Y que ese cuerpo depende cómo lo quieras hacer de poderoso, porque el cuerpo es poderoso. Pero si tú te haces chiquito, entonces ese poder va a ser chiquito. Sí, y además, si dejas que todo lo que está a tu alrededor te controle, o sea, dependes del exterior. Así es. ¿No? Pero resulta que ese juego 3D precisamente, que estaba diseñado para vivir la materia, para vivir las carencias que este cuerpo puede sufrir, para vivir una economía, para vivir una sociedad, para vivir esos convencionalismos sociales, la idea del juego es trascender todo eso. Entonces,
5D significa, entonces, ese estado conciencial donde la persona se coloca, donde tiene un reconocimiento de qué es y a qué vino, que de hecho está correlacionado con el despertar. O sea, no es lo mismo despertar que iluminarse. Despertar, ¿qué es eso de despertar? Es que suene tu despertador. Exacto, y que te levantes y dejes de soñar. Párate, huevón. Y te vayas a trabajar. Te vas a trabajar, no, eso no es despertar. Despertar es, reconozco lo que soy, me estoy dando cuenta que estoy metido en un simulador, que estoy en un juego y que este momento en particular que estoy viviendo es de la mayor relevancia en mi proceso evolutivo. Y además me doy cuenta que lo que soy ahora en realidad no soy, me imagino. Y entonces cuando despiertas y empiezas a cambiar de dimensión, empiezas a trabajar en quitarte todos esos velos y todas esas máscaras y todo eso que no eres. Exactamente, el juego se trata de desnudarse, de quitar todas esas máscaras culturales, sociales, familiares, etc. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa con el que se despierta? Como todos los demás están dormidos, probablemente sufra un cierto nivel de rechazo, de incomprensión, Claro. que se sienta solo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Pues hay mucha gente que ya está despertando, se está dando cuenta de este juego, cómo está, para qué está. Y entonces parte de ese despertar es lo que estamos haciendo aquí. O sea, estamos tratando de poderles compartir esta información para que se den cuenta, si ya están en ese proceso de despertar, pues ¿de qué se trata esto? Y si no, por ejemplo, es que, fíjate, antes de yo meterme todo este rollo, yo antes creía que despertar, despertar era así como que estar en meditación y respirar y de pronto fundirte con el universo, ¿no? Y es algo como más práctico, o sea, en realidad, por eso nosotros hacemos mucho hincapié en para que tú puedas llegar a tocar ese nivel de cosas como lo que acabo de decir, primero tienes que quitarte todo eso que te esté estorbando. Por eso es tan importante empezar a trabajar en las heridas de la infancia, empezar a desprogramarte, quitarte todo lo que te han metido y sobre todo todo el miedo que en este simulador nos han metido, ¿no? O sea, como trascender ese miedo. El miedo mental. Porque el miedo instintivo es muy bueno. O sea, sí, bueno, claro. Si se les avienta un carro encima, pues sí, utilicen el miedo instintivo, que si les da miedo que los van a atropellar, pues brincas por atrás, ¿verdad? Claro. Pero aquí estamos hablando del miedo mental. Sí, del miedo de todas las cosas que te meten, ¿no? O sea, perdón, lo voy a decir, pero la religión que te dice es que hay un infierno y si te portas mal te van a castigar, ¿no? O de pronto también los gobiernos, ¿no? Que te dicen si no pagas esto o no haces lo otro, también va a haber un castigo y entonces por todos lados te están diciendo que te están metiendo como esas limitaciones. El miedo a la inseguridad, el miedo a que no haya una economía y certidumbre sobre lo que va a pasar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo eso es parte del juego, ¿sale? Y entonces está hecho para nosotros como espíritus poderosos, para que ya lo comprendamos todos esos procesos y empecemos a liberarnos a través de colocarnos de manera individual en un estado conciencial particular. Ese estado conciencial particular es un estado de ¿qué? O sea, para estar en las 5D, ¿qué debo de conseguir? Debo de conseguir estar en un estado de paz, de tranquilidad, de serenidad, de alegría profunda, de plenitud. Eso es estar en 5D. Estando en un estado conciencial. Claro. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo me empiezo yo a salir de este software? Poniéndome en un estado donde ya no le tenga miedo a la economía, miedo a la incertidumbre de lo que va a pasar, a todas las tonterías que uno se mete en la cabeza. Claro. ¿Sale? Eso es lo más importante. ¿Y cómo puedo lograr eso? Mucho es a través de la sanación de heridas de la infancia. De desprogramar. Exacto, mucho es a través de desprogramaciones que me lastiman, mucho es a través de conocer mis sombras y sanármelas, mucho es aniquilando el ego. El ego, como les decía hace rato, siempre me va a tratar de meter ideas equivocadas a mi cabeza que me hagan sufrir. Entonces esa corrección de mi pensamiento por pensamientos sanos que a su vez van a afectar mi cuerpo emocional y mi cuerpo físico. Claro, aquí hay que recalcar, o sea,
lo que nos ayuda a estar en otra dimensión es estar siempre al pendiente de la mente, porque en la mente, de acuerdo a las programaciones que traen, es la que te ataca y te está metiendo ideas como eres insuficiente, eres tonto, te va a ir mal, todo es un caos, ¿no? Entonces es pasar a la otra dimensión, es detener la mente, y es empezar a tener más bien pensamientos positivos, teniendo el entendimiento de que todo lo que pensamos se cristaliza. Tenemos ese poder de cristalizar. Dentro de esas reglas. Que alguien no lo cree porque dice, no es cierto, yo pido cosas positivas y no llega a mí esa camioneta o esa mansión, ¿no? Bueno, es que para crear, pues tienes que estar en congruencia, ¿no? De pensamientos, emociones, todo en congruencia para crear. Pero ¿qué tal somos tan buenos para crear lo negativo? O sea, véanlo así. Todo lo negativo en tu vida lo has creado tú y has tenido ese poder. Sí, sobre todo esto que dices es también saber cómo opera este cuerpo inteligente para hacer esas creaciones. Estamos hablando que tenemos una mente inconsciente que opera a través de programaciones y que todo el día nosotros podemos estar sentados aquí y ustedes tal vez viendo este programa y su mente inconsciente está operando, ¿vale? Está mandando al universo información sobre sus creencias, sobre lo que ustedes están convencidos de que así es. Y entonces esas programaciones son las que están determinando si puedo lograr comprarme una casa o no, si puedo lograr tener una pareja o no, si puedo lograr tener una economía abundante en mi vida o no. Cuando tenemos programaciones limitantes, entonces esa mente inconsciente está operando en ese programa. En esencia, el universo es súper abundante y lo único que está haciendo el universo es hacerle caso a mi mente inconsciente de la instrucción que le estoy dando. Esa es en realidad lo que está pasando. Y cuando yo estoy en un miedo de me van a asaltar, es que me van a asaltar, es que me van a asaltar, mi mente está programada así y estoy con mi pensamiento y emoción atrayendo a que me asalten. En realidad es así como opera. Y muy importante lo que decías hace rato, Gaby. O sea, esto de la 5D, ¿cómo lo logro? Pues fundamentalmente haciendo 3 cosas. Como estamos en la escuela del amor, o sea, todo este ciclo galáctico que vivimos fue en realidad para tener interacción con los demás seres humanos, con mis padres, mis hermanos, mis parejas, mis jefes, mis empleados, etcétera, ¿no? Y en esa interacción con el otro, aprender a amar. Y no hablo en términos sentimentales, sino hablo en términos concienciales, donde amar significa respetar, hablar con la verdad, ser solidario, tener templanza, entereza frente a situaciones complejas, ser paciente, etc. O sea, es utilizar principios cósmicos, amorosos, para colocarme correctamente frente a una situación. Entonces, en realidad 5D te demanda para poder llegar a colocarte correctamente para entrar a 5D, es sobre todo desarrollar amor propio, amor a Dios y amor al prójimo. O sea, esas 3, o sea, si esa fórmula no se aplica a una de esas, entonces no logras colocarte bien. Sí, importantísimo amarte a ti mismo para que puedas saber qué es el amor y lo puedas dar. Así es. Lo principal, el amor propio, porque una persona que no tiene amor propio no puede amar a Dios y no puede amar a los demás si no se ama a sí mismo. Es un principio básico. Entonces, primero tengo que empezar por amar. Y donde amarme, ¿qué representaría para ti? Pues para mí me respeto, no me juzgo, busco mi crecimiento, me cuido, me mantengo en emociones equilibradas, positivas, cuido mi mente, o sea, cuido todos los aspectos y lo que decías, ¿no? Paciencia, tolerancia, libertad, y entonces todo eso, cuando ya lo aplico a mí, ya sé cómo lo puedo hacer con los demás. Así es, o sea, tengo una autoconcepción sana de mí, me siento capaz, siento que soy abundante, me siento inteligente, me siento poderoso, no desde el ámbito del ego, ¿sí me explico? O sea, el amor propio implica sobre todo enfocarte en tu ser. Volvemos a repetir, ya lo hemos dicho en otros programas, pero aquí lo vuelvo a repetir.
el capitalismo y todo el tema materialista nos ha hecho pensar que enfocarnos en la materia es la manera correcta de vivir la vida. Y entonces primero pensamos en querer tener casa, auto, pareja y todo ese rollo, luego hacemos y al final somos. Y entonces este juego se trata de colocarnos correctamente. Es al contrario. Es al revés, la ecuación es al revés. Primero tengo que enfocarme en ser, y el ser significa cómo pienso sobre mí y cómo me autoconcibo como una creencia, como una convicción de que eso soy. Entonces tengo que enfocarme en mí, en el sentido de tener esa concepción sana. Entonces soy. Soy una persona inteligente, soy una persona capaz, soy una persona guapa, soy una persona que tiene abundancia en su vida materialmente, económicamente, en el amor, etc. Entonces, el ser es lo más importante que hay que cuidar en este proceso de ascensión, en este proceso de cambio de 3D a 5D. Esa es la clave. Y entonces, en ese proceso de amor propio, de cómo alimento mi amor propio, al punto del convencimiento, aquí es súper importante que eso que digo que yo soy, ¿sale? Yo soy esto, yo soy un ser divino, soy una chispa divina, yo soy amor, yo soy abundancia, yo soy riqueza, yo soy seguridad, yo soy confianza, etc. Es súper importante que estemos convencidos. No es nada más un tema de dientes para afuera, porque el universo capta mi estado vibratorio. Si ese estado vibratorio no es ese que yo digo con las palabras, entonces pienso una cosa, siento otra cosa y digo otra cosa. Y estoy en total incongruencia. Y entonces no hay congruencia. Y el universo no es estúpido y no me va a creer lo que estoy proyectándole. Sí, ¿sale? claro. El universo es una expresión de Dios y entonces es como fuerza divina, entonces se interpreta con claridad cómo me estoy proyectando. ¿Sale? Entonces es súper importante entonces enfocarse en el tema del amor propio, en el yo soy. Y entonces yo tengo que ver cómo está mi vida, y en razón de cómo está mi vida es como yo soy. O sea, yo lo que observo es que mucha gente a lo largo del tiempo viene haciendo inconscientemente un proceso de yo soy pero jodido. Yo estoy feo, estoy gordo, soy tonto, soy incapaz, o sea, todo me va mal. ¿Sí me explico? Hace ese proceso pero al revés. Entonces lo que tiene que hacer es un estate quieto, ¿sale? Y empezar un proceso de autocorrección. Sí, y autoconocimiento. Para que tú puedas ser exactamente la parte positiva, ¿no? Primero te tienes que conocer primero te tienes que autoobservar, porque normalmente estamos muy observadores de lo de afuera, somos muy extroversos, y esto nos demanda tener una visión hacia adentro de nosotros y cultivar la introversión. Claro. ¿Para qué? Para que haya autoobservación, para que haya introspección, para que haya un conocimiento de sí mismo. Y entonces hacer esa corrección para colocarme correctamente. Yo soy esto. Y cuando uno llega a ese lugar donde ya dice, yo soy esto, de manera convencida y lo vive, entonces resulta que el universo empieza a modificar mi entorno. Y entonces empieza a armonizar mi vida porque soy un ser amoroso. Pero esto no está completo, como dije hace rato. ¿Qué es lo que hay que completar? El amor a Dios. O sea, en términos de la materia, por ejemplo, las corrientes como la de Hellinger, de las constelaciones, nos dice que nosotros tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Sale? Porque la energía viene de arriba hacia abajo y de aquí hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo reniego de mis padres, estoy renegando mi propio ser. Bueno, ahora eso llevémonos al ámbito más superior. Somos hijos de Dios. O sea, tenemos esa dualidad. Por un lado, espiritualmente somos hijos de Dios, carnalmente somos hijos de nuestros papás. Somos como Hércules, semidioses, ¿sale? Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que amar a Dios. Y amar a Dios se expresa de distintas maneras. La primera, reconociéndome como hijo de Dios. Si yo no reconozco eso, entonces estoy renegando de Dios. ¿Sale? Entonces, reconocerme como una chispa divina, como hijo de Dios. Eso es fundamental en el amor a Dios.
¿Qué otra manera puedo hacer esa expresión del amor a Dios? Teniendo confianza y fe en el proceso de la vida. ¿Qué significa eso? Estamos metidos en este juego, en este gran simulador, y entonces no puedo ir en la vida lleno de miedo y de angustia y Dios, ¿qué va a pasar? Y estar así, porque eso está reflejando que no confío en Dios y que no lo amo. Entonces, significa amar a Dios, reconectarme con Dios, o sea, no es que haya perdido la conexión, sino no soy consciente que debo de tener esa conexión con Dios a través de mi cotidianeidad, donde agradezca esta vida, donde agradezca lo que estoy experimentando, donde tenga esa fe y esa confianza en que este proceso llamado vida es maravilloso y que está bajo el resguardo y la égida de Dios. Eso es amar a Dios. Sí, y es como tú dices, no tener miedo y tener la confianza para soltarme, ¿no? Exacto. Es decir, soy co-creador, yo creo, ¿no? Yo creo lo que me rodea, pero aún así, aunque yo sé que puedo crear, te lo entrego, ¿no, Padre? Y me suelto y Así me dejo es. ir, confiando en que lo que va a venir a mí va a ser lo perfecto y lo que tiene que suceder y lo que tengo que vivir. Qué bueno que lo dices así, porque eso que viene a mí puede ser cosas que no me gusten y puede ser cosas que me gusten, cosas agradables y cosas no tan agradables. Pero siempre va a ser para mi crecimiento. Y entonces debo de tener aceptación de eso, no renegar, no quejarme de eso, decir, Dios, tú lo determinaste en esos términos, lo acepto y lo comprendo y lo entiendo y lo pongo en mi corazón. ¿Sí me explico? O sea, esa es una manera de expresar el amor a Dios, porque Dios nos diseña este juego precisamente para que nosotros transitemos de la conciencia negativa que somos, donde nada más queremos para nosotros, queremos casa, queremos carro, queremos mujer, queremos que nos apapachen, queremos ser importantes. Queremos Todo es para acá, todo es para acá, todo es para acá. Eso entonces es conciencia negativa, que no es mala, ¿va? Pero que es muy receptiva y nada más eso puede desvirtuarse y generar egoísmo. Entonces, lo que nos demanda este juego es que nosotros transitemos de ese nada más querer para acá, empezar a también a dar. Entonces el universo tiene una lógica en esa expresión de amor a Dios, también aprender a recibir y a dar, equilibradamente. Entonces el juego se trata de un juego de dar y recibir, donde yo debo de aprender a dar hacia los demás lo mejor de mí y recibir, tener la humildad para también abrir mi corazón y poder recibir lo que los demás me dan. ¿Sale? Eso también es una manera de poder expresar el amor de Dios con la gratitud. ¿Sí? Entonces, súper importante ese otro aspecto. Entonces tenemos amor propio, tenemos amor a Dios Y amor a los demás. y amor al prójimo. Muy bien. Donde el amor al prójimo se debe de entender como la capacidad para poder comprender y entender al otro. La capacidad para poder tener empatía. No juzgarlo, La aceptarlo. Exacto, la capacidad para respetar a la otra persona. Y entonces, como la respeto, no la juzgo. Respeto su propio proceso. Exacto. ¿Sale? Y si esa persona me pide ayuda y yo estoy en condiciones de darle la ayuda. Eso se llama solidaridad, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Colocarse en 5D es llevar una vida en donde te colocas en un estado conciencial tan en paz, tan en serenidad, tan en tranquilidad, donde brindas tu amor hacia los demás a través de tus dones y talentos, de tus capacidades y habilidades en el ámbito de lo que tú hagas, y lo compartes con los demás, ¿va? Estás al servicio de los demás, y los demás hacen lo mismo contigo. Eso es estar en 5D. Bien, también hay otros puntos. No sé si ibas a decir algo. No, dime. También me gustaría mencionar que estar en 5D es, porque lo decíamos antes, ¿no? En la 3D es una parte muy física y muy emocional. O sea, como que todas las emociones están en extremo. Sí. Y me imagino que estar en 5D, en donde estás más en amor, en paz, en tranquilidad, entonces esas emociones llegan a un equilibrio. Las trasciendes, o sea, estar en 5D a través de esto que estamos diciendo del amor,
y de la sanación y todo este aspecto, lo que va a hacer son dos cosas. Vas a aniquilar el ego, porque el ego ya no te va a interesar acumular materia, ¿sale? Ya no te va a interesar. Ni tener una posición, ni éxito, Exacto. ni un nivel. Ya eso te vale un Sí, cacahuate. te vale madre, ¿no? Ya te das cuenta que eso es un juego, que es parte del simulador, y ya no te metes en esa dinámica, ya está bien. Claro, ojo, si están en algún lugar en donde te dicen, tienes que subir niveles para ser un ascendido, bueno, digo, ojo, ¿no? Porque eso es ego. Eso es ego, exactamente. Ajá. Ego, conforme vas subiendo espiritualmente, el ego es más cabezón, es más sutil. Hay un ego espiritual. Hay un ego espiritual en dos aguas ahí. Sí, Tiene que sí. siempre andar uno con cuidadito, ir avanzando poco a poco. Entonces, el tema de las emociones. De las emociones Sí. es que las trasciendas. O sea, en la medida que ya no tienes miedo y el miedo es el padre de todo lo demás, entonces ya no tienes odios, ya no tienes resentimientos, eres muy comprendido, muy entendido. ¿Qué estás haciendo con las emociones? Las trascendiste. O sea, todo este ciclo galáctico que tenía como núcleo central la emoción para que los seres humanos vivieran drama, la muerte de alguien, la terminación de una relación, el robo de una casa, una catástrofe, etc. Todo eso es drama. Entonces, al tomar conciencia tú de lo que eres un espíritu, que estás dentro de un simulador, y que es un juego, y que esto es un juego, y que la fuerza más importante de todo este juego no es la emoción, sino es el amor. El amor conciencial. Claro. Entonces, eso te va a colocar en un estado conciencial, por eso me refiero a un estado conciencial, donde trasciendes eso y donde aniquilas el ego. Claro, y me imagino que cuando pasan las situaciones, porque es como, ¿cómo? ¿Se va a morir alguien y ya no voy a sentir tristeza? Pues sí, probablemente sientas dolor, pero puedas tocar esa emoción baja, pero más rápido vuelvas a lograr tu equilibrarte, equilibrio. exactamente. Sabiendo, ¿no?, que en realidad esa persona no muere, que pasa a otro estado plano, conciencial. comprendiendo cómo funcionan las leyes y todo lo que está sucediendo aquí, o sea, entendiendo que lo que te pasa es para tu aprendizaje y tu crecimiento, entonces tocas esa emoción baja, pero te regresas. Así es. Ahora, interesante esto que acabas de decir, porque me trae la idea esta. El tema de las 5D es que nosotros transitemos de la 3D a la 5D en estos cuerpos. Eso es lo interesante. O sea, no morir para luego reencarnar, sino a través de este cuerpo lograr entrar en la 5D. Y esa 5D, ¿qué características tiene? Que es una realidad donde el software cambia, donde ya en razón que logré estar en ese estado conciencial, donde ya no me voy a pasar de lanza con nadie, donde ya no voy a actuar con egoísmo, donde ya no voy a tener miedo de nada, entonces puedo crear cosas más conscientemente y fuera de las reglas del juego de la 3D. Ok, pero fíjate, hay muchos que se preguntan, entonces si paso a la 5D, ¿me voy a ir a otro lugar? ¿No? ¿O voy a estar aquí mismo? ¿Mi vibración va a cambiar? Solito voy a crear un universo nuevo a mi alrededor? ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo pueden entender las personas? Porque dicen, ok, cambio mi nivel de frecuencia, ¿pero me voy a otro lado? Vamos a ponerlo así. Puede haber en esta realidad que estamos aquí, realidades que no vemos. Ejemplos físicos, simples. Están los llamados, cuando nosotros vemos el arco iris, vemos los distintos colores en que se descompone la luz, empezando desde el rojo hasta el violeta. ¿Sale? El rojo es baja frecuencia, el violeta es alta frecuencia. Existe un término que le llaman rayos infrarrojos, que no los vemos, y tenemos otros que son ultravioleta, que tampoco los vemos. Okay. ¿Sale? O sea, salen del campo de lo que nosotros podemos ver. Y entonces, ¿qué te dice eso? Que hay realidades que no captamos. Es como las ondas de radio. Estás en el 88.1 y captas una estación de radio, que el radio te permite sintonizar y captar la información. Pero no puedes captar otras porque estás en una frecuencia. Estás en esa frecuencia. Y entonces cuando tú le modificas al 102.5, resulta que en este plan, o sea, existe la onda, pero no la habías captado, y ahora que te sintonizaste ahí, ¡tum!, está esa realidad. Wow.
Bueno, eso en términos físicos. Ahora imaginen eso, llévenlo a un plano conciencial, donde de entrada todas las personas que estamos viviendo una experiencia de despertar, pues somos menos egoístas y andamos más tranquilos. Ese simple hecho nos está haciendo que vivamos vidas de otra manera distinta a una persona que está inmersa en el 3D con todo el miedo y con todo el lodo y con toda la angustia. Eso ya simplemente ese hecho ya te está dejando ver que estás colocado en realidades diferentes. Claro. Bueno, ahora eso llévalo al extremo. ¿Al extremo cuál es? Meterte de lleno en la 5D, donde trasciendas el miedo y el ego. O sea, vas a estar sintonizado en un estado conciencial totalmente distinto y entonces tu vida va a ser muy en paz, muy tranquila, muy serena. Y probablemente, o sea, no tengo el conocimiento y la sabiduría todavía así como para comprender eso, pero yo siento que se va a hacer una realidad paralela. Imagínense una persona que tiene una capacidad de meditación profunda y gracias a ese nivel de meditación, pum, se coloca en un estado conciencial distinto y entra a una realidad diferente. O por ejemplo, alguien que tiene una experiencia con plantitas sagradas o animalitos sagrados y momentáneamente aniquila su miedo y su ego. Y entonces entra a una realidad en ese viaje, una realidad que existe, que es capaz de estar momentáneamente en ella y de sentirla, vivirla. ¿Sí me explico? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estado, el tema de la 3D y la 5D está determinado por el estado conciencial. Esa es la clave. ¿En qué estado conciencial estoy yo para meterme en esa realidad? Esa es la clave. Y a través de todo este tema que estamos diciendo. Y sabes, hay otro punto que quiero tocar que también es muy importante, porque bueno, ya hemos tocado temas increíbles, pero otro es salirnos, o sea, para que nosotros podamos cambiar de frecuencia, hay que salirnos del estado víctima. Totalmente. ¿No? O sea, es como decir, hoy estoy consciente que yo todo lo he creado, que los demás simplemente son los maestros que me han venido a enseñar qué es lo que tengo que sanar, y ya, o sea, dejo de culpar a los demás y me vuelvo co-creador. Lo que pasa es que el estado víctima o victimario es un estado 3D y es generado por el ego. Sí, no me hago responsable. Y por el miedo. Sí. Entonces normalmente culpo a los otros, normalmente genero mucho polemos, mucha bronca, mucho conflicto con el otro. Entonces ahí evidentemente estoy súper metido en la Matrix, en la 3D. Claro. ¿No? Es correcto. Bien, pues muy bien. Ya vamos a terminar. ¿Algo que quieras agregar que sea muy importante, Mau? Una recomendación para las personas que nos están escuchando, decir, ok, ya comprendí, ¿no? Algo más. Un pilón. Sí, importante saber que este momento que estamos viviendo como humanidad es un momento fundamental de transición. Que para poder lograr ese estado conciencial que estamos mencionando, hay que entrar en un camino llamado el camino místico. Ese camino místico no es otra cosa que un camino hacia uno mismo, hacia el conocimiento de uno mismo. Y ese camino inevitablemente te va a llevar a que te sanes en todos tus aspectos. Entonces yo recalcaría eso. O sea, ¿quieres estar en la 5D? Trabaja en ti, corrígete, quítate los clipás, las capas que te hacen pensar que la vida es de una manera y que no lo es, que te hacen pensar que la muerte es algo feo, que es algo donde ya acaba la existencia de un ser amado, ¿no? La muerte sucede y ese ser amado sigue existiendo. Lo que se acaba es el ciclo de ese traje biológico, de ese personaje, pero ese espíritu sigue existiendo. Entonces, el camino místico lo que te permite es experimentar en carne propia esto que estamos hablando aquí, simplemente verificarlo y decir, esto es como ellos lo han dicho. Ese camino místico. Claro. Eso diría. Wow. Yo les diría, hagan el miedo a un lado,
pase lo que pase, ahorita, si están inmersos en la tele, en las noticias y en las redes sociales, ya valió madre. O sea, se vuelven a meter a la 3D. ¿Por qué? Porque el juego está en que hay por ahí un núcleo de personas que nos quieren meter en el miedo, ¿no? Entonces, pase lo que pase alrededor, no se identifiquen, entendiendo que ustedes pueden crear, ¿no? Y manténganse en un equilibrio emocional. Y bueno, ese yo digo que sería mi consejo. Traten de estar lo más equilibrados, limpios. Busquen que su cuerpo esté lo más limpio posible. Busquen alimentos que realmente los nutran, los mantengan pues sanos, y es todo, ¿no? Voy a decir algo muy loco. Den un salto al vacío. ¿Qué es eso de dar un salto al vacío? Si estás en un trabajo que no te gusta, ya deja ese trabajo. Busca algo que ames, una actividad que ames, y trata de vivir de lo que amas. Me encanta eso. ¿Va? Otro, si estás con una persona que no amas, déjala. Y ve y busca a la persona que amas. Claro, pero en un aspecto de responsabilidad también, ¿no? Así Porque es. si estás casado y tienes hijos, pero eres mega infeliz, bueno, sí, elige ya no estar en ese aspecto karmático, pero hazte responsable. Así es, o sea, es bien interesante eso. O sea, estoy en una relación con una pareja y tengo hijos y traigo mis viejos convencionalismo. No, es que tengo que estar en el matrimonio hasta el fin de mis días. O sea, olvídense de eso. Ya no te amo, no tiene sentido que estemos juntos. O sea, mejor terminemos esta relación sanamente, con respeto, y sin que eso signifique que no nos hagamos responsables de nuestros hijos. Claro. Así de simple. Este juego se trata del arte de amar y de respetarse. Claro, dejen de pelear. Si están en un proceso legal de divorcio o peleándose con alguien por alguna propiedad, suéltenlo. O sea, porque están inmersos en ese egoísmo y en ese resentimiento y en ese lucha y en el ego de tengo que ganar. No tiene sentido, no llegan a ningún lado. Así es. Y bueno, pues con esto vamos a terminar. Yo soy Gaby Telles. Mau, cuéntanos qué haces, a qué te dedicas, dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan. Bueno, mi nombre es Mauricio López Quirarte. Tengo un Facebook con el mismo nombre, Mauricio López Quirarte. Me identifican porque salgo ahí con un halconcito. Increíble esa foto. En mi perfil. Y fundamentalmente por ahí, aunque tengo redes en Instagram, casi no lo uso Instagram. Más bien uso Instagram para subir fotillos y ahí. Pero realmente la que uso, y tenía una página llamada Salud Consciente, de hecho mi proyecto se llama Salud Consciente, casi no la uso, entonces uso más mi Facebook personal. Me dedico a dar pláticas en salud conciencial, o sea, trato de ayudarle a la gente para que tome conciencia del ser que es, que vea que la enfermedad le está informando o el síntoma le informa de cómo está procesando equivocadamente una vivencia, que así como se pudo generar la enfermedad de esa persona, tiene la capacidad para salirse del programa y sanar esa enfermedad y colocarse correctamente mental, emocional, físicamente y por ende espiritualmente. Entonces me dedico a dar pláticas de salud conciencial y me dedico a hacer unas cosas que se llaman decodificación emocional. Muy bueno, por cierto. ¿En qué consiste eso? En identificar programaciones del inconsciente que estás repitiendo, y la idea es que esas programaciones te están llevando en una línea de tiempo donde estás sufriendo. Y estás en enfermedad. Y entonces la idea de la DECO es ayudarte a salirte de ese programa y sanarte. ¿Va? Básicamente eso que quiero decir. Sí, si quieren hacer una biodescodificación emocional con Mau, de verdad se lo recomiendo, es buenísimo. Y bueno, búsquenlo en Facebook. Y también les recomiendo que en este mismo canal, expresate.gabytelles, tengo otros podcasts con Mau muy interesantes. Lo que acaba de decir lo explicamos en un podcast llamado El propósito de la enfermedad, y también tenemos otro que se llama Alma Llama, que la diferencia entre almas gemelas y almas llamas está muy padre. También los invito para que vean mis otros podcasts en donde hablo de las heridas de la infancia y herramientas para que puedas autoconocerte y atraer relaciones sanas y conscientes. Y bueno, te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic a la campanita y por favor comenta, que me va a encantar saber tu opinión. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok como expresate.gabytelles y me dedico a dar conferencias. Por si a alguien le interesa, doy talleres de heridas de la infancia
otro taller que se llama Soy Creador, en donde te enseño a desprogramar todo esto que hablamos hoy del paquete con el que venimos cargando. Bueno, pues hay una forma de empezar a desprogramarnos, ser más nosotros mismos y pues poder pasar a la 5D. Y también tengo una nueva conferencia que se llama Conquistando el Amor Propio, en donde vamos a entender cómo podemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. Y ahora sí, con esto nos despedimos. Gracias, Muchas gracias Gaby por invitarme. Muchas gracias. Y en este momento decimos,